han transcurrido 48 horas de la detención del general en retiro Álvaro Baltodano. No hay una acusación formal. Lo único que conocemos fue lo que revelaron los productores de Matagalpa, gente que se enteró de esta detención, de su captura y su traslado a la cárcel Modelo, y dijeron, bueno, Baltodano no tiene ningún conflicto legal, conflictos comerciales, de propiedad. Detrás de esto no pareciera que hay algo relacionado con un conflicto de ese tipo. Y dijeron, esto lo están capturando por órdenes de arriba, y detrás de eso solo pueden haber razones políticas. ¿A qué atribuye esta captura de Álvaro Baltodano, después de la cual 48 horas después no hay ninguna declaración oficial de parte de la Fiscalía o de la copresidencia? Muchas gracias, Carlos Fernando, por darnos espacio en la tertulia. Efectivamente, la información de esta captura que conocimos a través de Confidencial y que corroboramos después con nuestras amistades allá en Nicaragua, tiene conmocionado no solamente a este cuerpo que todavía se sigue considerando parte del Frente Sandinista, sino también a los militares de distinto rango que no terminan de asimilar por qué se puede producir esta acción, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que recordar que desde la captura y muerte en prisión del general Humberto Ortega, están completamente definidos que el régimen no tiene ningún límite y que vive permanentemente en una paranoia política que ha sido ya estudiado en otros casos, los lleva a desconfiar de forma absoluta de todo mundo, y que ve enemigos y riesgos incluso en las personas más cercanas. Y en Nicaragua realmente estamos sometidos bajo el poder de dos personas que su locura de poder los ha llevado a desarrollar en términos sin límite alguno los mecanismos represivos que rebasan no solamente a quienes hemos adversado al régimen de forma abierta y clara a través de una militancia en la oposición, pero sí también a los propios adeptos, de los cuales empiezan a desconfiar a partir de cualquier factor o cualquier elemento que consideren que puede ser peligroso, porque ellos están conscientes de que han perdido de forma clara respaldo aún de sus propias bases, lo cual está demostrado en todos los estudios que se han hecho, y que el poder de ellos descansa exclusivamente en los mecanismos represivos, y por eso no tienen duda en aplicarlo. Yo conozco a Álvaro desde los años 70, al principio de los años 70, antes incluso de militar en el sandinismo, militábamos en los movimientos cristianos de aquella época, empujados por la teología de la liberación, y tuve oportunidad de conocerlo a lo largo de toda su historia y de su trayectoria en la lucha contra la dictadura de Somoza y posteriormente. Y me parece que es una persona con un carácter bastante tranquilo, con unos roles que lo vincularon mucho al pensamiento diverso. Lo que vos has explicado, que fue el representante del Frente Sandinista en los esfuerzos de coalición que se realizaron desde el año 2000, 2001, a través de la Convergencia y después de Unidad Nicaragua Triunfa, él era la persona a la que se delegó para realizar ese trabajo, para hablar con los socialcristianos que se incorporaron a esa coalición, liberales, conservadores, incluso algunos renovadores. Es decir, su rol ha sido un rol de bastante amplitud, de un pensamiento bastante amplio, que entra obviamente en contradicción
con la lógica con la que Ortega y Murillo están manejando el poder desde hace ya mucho tiempo. Ahora, esa descripción que estás haciendo del papel político de Álvaro Baltodano como operador del Frente Sandinista de Daniel Ortega lo coloca en un círculo muy pequeño de personas en las que Ortega depositaba, digamos, máxima confianza política. Álvaro Baltodano, en su momento Lenín Serna, en otro momento Dionisio Marenco. Detrás de esta purga está una ruptura de confianza de Ortega con Álvaro Baltodano, es Rosario Murillo, son los dos. Es decir, hay una intención política digamos, de encarcelar o de anular a una persona que en su momento era parte del círculo más cercano políticamente de Daniel Ortega. Mira, él era cercanísimo a Daniel. Con Rosario nunca tuvo cercanía y te puedo asegurar que más bien la separación de Álvaro de sus responsabilidades en el año 2022 estaba ligado directamente a choque o desentendimiento con Rosario Murillo. Obviamente también tenemos que entender que aún dentro de los círculos más cercanos del régimen surgen al cabo de cierto tiempo dudas, cuestionamientos, incluso a veces por asuntos meramente de cálculo político. Es decir, la pareja hace cosas que tienen un efecto más bien negativo para el propio proyecto continuista y de poder de ellos, y eso lo notan otros. Es decir, personas con un poco más de racionalidad se dan cuenta de que la paranoia en la que ellos han caído genera una serie de actos agresivos que en vez de consolidarlo o de fortalecerlo, contribuyen a su deterioro. Y yo creo que Álvaro, junto con otro montón de gente, han llegado a esa conclusión y es probable, no me cabe la menor duda, de que muchas veces pueden haber pláticas, conversaciones que fueron o son filtradas o son trasladadas a la pareja presidencial como actos peligrosos. Y estoy absolutamente segura de que detrás de esta captura están también los informantes o gente que generó o le dio cuerpo o le echó leña, digamos, a la paranoia, particularmente creo de Rosario Murillo. Y es la expresión del deterioro real que hay y que se expresa no solamente en esta captura, se ha expresado en otras, en todo el tema del hijo de Carlos Fonseca, en los propios eventos que rodearon la muerte de Humberto Ortega y de todas las demás capturas de los círculos más cercanos que reflejan pues ese deterioro interno que es inevitable que ocurra y que formará parte, absolutamente estoy convencida, del derrumbe de esa dictadura, como lo ha sido en las otras dictaduras. Esta purga interna que se viene ejecutando en el Frente Sandinista y en distintas estructuras del Estado, barrida en la Corte Suprema de Justicia, en distintos ministerios y también en la policía, en el ejército. Mencionaste la condición en que murió como preso político, porque así lo declaró él mismo, el propio Humberto Ortega, después de brindar una entrevista cuestionando la sucesión dinástica dentro del régimen. Pero Baltodano, además de haber sido y de ser pues, un operador político del Frente Sandinista, había sido también un alto militar, general en retiro. ¿Qué mensaje tiene la captura de Baltodano para los ex militares y para los propios militares?
El mensaje es clarísimo, nadie está a salvo. Cualquiera puede ser en cualquier momento visto como sospechoso y sometido a procesos como el que estamos viendo, porque además, hay que decirlo, es tan brutal la forma de actuación que tiene el régimen que ni siquiera somete a sus propios adeptos a procesos judiciales, sino que son procesos de facto, tan brutales como los de la misma oposición o a veces incluso más brutales, ¿verdad? Porque la oposición al menos puede denunciar, recurrir a las instancias internacionales de derechos humanos y muchas de esta gente los tienen incluso en peores condiciones, como es la situación de desaparición forzosa, por ejemplo, de Esteban Fagot, que era un asesor del régimen, o Brooklyn Rivera, que aunque ya había roto con ellos, fue aliado durante muchos años, como Yatama fue parte de esas coaliciones. Creo incluso que Yatama llegó a ser parte de Unida Nicaragua Triunfa y que el trato que reciben es más brutal. Entonces, yo creo que el mensaje está en que no hay nada que los pueda salvar y que lo que hay que hacer es articularse y pensar en estrategias de cómo salir de esta dictadura. Es decir, que los intereses o diríamos también las aspiraciones que mueven a mucha de esta gente a seguirlo respaldando o a no romper con ellos, no los van a poder realizar a largo plazo y que es indispensable que, que rompan como ha ocurrido en otros procesos, que se vuelve indispensable las rupturas internas para poder hacer los cambios o transitar a una situación de cambio en Nicaragua. Ahora, ese malestar que se percibe de manera latente en esos círculos de los afectados, digamos, por las purgas internas del régimen, más allá de la brutalidad con la que han aplastado a la sociedad civil y a la oposición, no se manifiesta abiertamente. Es decir, no hay un espacio dentro de los exmilitares o dentro de los exsandinistas o personas que ocuparon posiciones en el régimen de Ortega en que se puedan manifestar con alguna libertad. Es decir, el nivel de intolerancia es absoluto, en el sentido de que cualquier persona que hace algún comentario, alguna expresión, prácticamente se convierte en un blanco de esa misma purga. Es decir, no hay un espacio de ninguna clase de diálogo o de tolerancia. Sí, yo me puedo imaginar, por ejemplo, a la oficialidad del ejército, porque quiero decir esto, el rol que Álvaro jugó en el ejército y las simpatías que pueda tener la oficialidad y los mandos intermedios del ejército que le conocieron, te puedo asegurar que son superiores digamos, las simpatías son superiores a las que tenían para el propio Humberto, ¿verdad? Humberto era una figura muchísimo más polémica que la figura de Álvaro. Entonces yo me puedo imaginar a estos oficiales que no pueden hablar entre sí porque se tienen confianza entre ellos mismos, porque no saben quién puede ir a informar a la presidencia o a la copresidenta de lo que hablen, pero sí me los puedo imaginar en la intimidad de sus hogares, con las personas de más profunda confianza, entre su familia, entre sus parejas, expresando su molestia o la preocupación por los extremos brutales que están presenciando, aún con las personas más cercanas y de más confianza dentro de la pareja presidencial o en este caso de Daniel Ortega. Entonces, esto que en algún momento es un terror que inmoviliza,
el terror no siempre inmoviliza, porque llega un momento en que tenés que pensar en tu propia vida, tenés que pensar en tu propia salvación, y ese terror puede dar lugar a procesos también de resistencia, que cómo se van a manifestar, creo yo que no estamos en capacidad de preverlos o de detallarlos, pero sí estamos absolutamente seguros de que van a contribuir al derrumbe de la dictadura. Y yo creo que eso es una de las cosas que ellos tienen totalmente claro, y por eso es que la paranoia alimenta la paranoia, y los actos represivos a su vez generan una molestia que incrementa sus miedos, de manera que es un proceso de deterioro indetenible, y que yo creo que va a dar lugar en el futuro. Hasta hoy lo que se conoce es que la persecución del régimen contra la Iglesia Católica ha sido, digamos, la acción represiva que ha provocado más desgaste, y eso lo han manifestado los empleados públicos. Y en esas encuestas a las que me refería anteriormente, que se han hecho en el país, es la acción represiva que genera, digamos, mayor rechazo nacional. Sin embargo, también las acciones contra los propios partidarios del gobierno, en menor grado que la persecución contra la iglesia, sí generan manifestaciones de rechazo de parte de la población, de los empleados públicos y otros, porque supongo que la gente se considera de que en cualquier momento pueden ser víctimas de ese mismo tipo de ese mismo tipo de represalias. Sí, y yo creo que es bien importante, aún para los familiares de los presos de ellos, por ejemplo, que tomen acciones de denuncia, aunque sea de forma privada, a los organismos internacionales de derechos humanos, que asuman responsabilidades, por ejemplo, con el tema de la información a los medios de comunicación. Yo, por ejemplo, sé que este caso lo conoce la militancia o lo conoce la gente dentro de Nicaragua únicamente a través de los medios de comunicación. Y entonces es fundamental que, aunque sea de forma muy secreta, a través de mecanismos de mucha seguridad, se conviertan en informadores de lo que está pasando, porque eso es una forma también de resistencia frente a este régimen que no implica riesgo directo, pero que contribuye a la denuncia y a esa labor de concientización que tiene que preceder el proceso de organización y de lucha, digamos, y de lucha dentro del país y fuera del país, porque sin lucha no va a caer esta dictadura. Pero ¿cuáles mecanismos de lucha se tendrán que articular conforme las posibilidades que se vayan construyendo? Y eso lo sabe el régimen. Por eso es que ha caído en medidas tan absurdas como reprimir y controlar de forma absoluta todos los mecanismos de articulación de la gente, ¿verdad? Pero no pueden evitar, es imposible para ellos evitar que la molestia se exprese o se vaya vaya a contribuir a la construcción de un tejido, a la reconstrucción de un tejido social que lo enfrente y que conduzca a su caída inevitable. Por ejemplo, yo creo que todo esto es como una paja, o como cuando el monte se va secando, se va secando de tal manera que cualquier chispa es capaz de incendiarla, que es el fenómeno que ya conocimos en el 2018, que nadie se esperaba que iba a haber ese estallido, pero que era el resultado de un acumulado de rabia, de molestias, de resistencia, que permitió el estallido. Y yo creo que en las condiciones actuales, todo esto va contribuyendo a crear las condiciones para que un evento
que no podemos aventurar cuál puede ser, pero un evento encuentre una rápida respuesta dentro del país en forma inesperada o en forma que insospechada, no solo para ellos, sino también para algunos de nosotros.